Guarajuisha, Paraguay, esa pema, Iduarte, Ortelladores, Cobé, Ñamberu, que se oye robiaba, Peomema, esa y Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape, y Saludos cordiales. Hoy lunes 16 de junio del año 2025, con la gracia y el perdón de Dios, damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del futuro santo paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, hoy siervo de Dios. Damos gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, que siempre intercede por nosotros, al siervo de Dios, al presbítero Julio César, que también nos acompaña en esta programación con sus ruegos. Vamos a dar inicio a este nuevo programa, agradeciendo a Dios toda su misericordia y también elevando esta oración por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en estos últimos tiempos, la Iglesia paraguaya está siendo bendecida con la gracia del Señor, pues estamos teniendo nuevos obispos en el Paraguay. No hace mucho tiempo, la diócesis de Canindeyú tuvo su primer obispo, el Monseñor Roberto Zacarías. Hace poco también, Caazapá, primera diócesis también, la diócesis de Caazapá también tuvo su primer obispo, el Monseñor Fray Marcelo Benítez. Y este sábado último, 14 de junio, a las 16 horas, fue la toma de posesión canónica del nuevo obispo de la diócesis de Misiones y de Ñeembucú, el Monseñor Osmar López Benítez. Él fue anteriormente sacerdote de la Catedral de Carapeguá y la ordenación episcopal estuvo a cargo del Monseñor de la diócesis de Carapeguá, merecidamente el Monseñor Celestino Ocampo. Y bueno, en esta programación vamos a pasar esa ceremonia tan importante, como estaba diciendo en principio, de gran bendición para toda la Iglesia Católica de nuestro país. Y ya en poco tiempo más vamos a tener otra ordenación episcopal en el Chaco y una nueva toma de posesión canónica. Entonces, en esta programación vamos a estar acompañando lo que fue esta ceremonia religiosa
de gran valor, especialmente para los departamentos de Misiones y de Ñembucú y para toda la Iglesia Católica en el Paraguay. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Con profunda alegría y esperanza, nos reunimos hoy como una sola familia diocesana. Este día marca un hito significativo en la vida de nuestra Iglesia particular de San Juan Bautista de las Misiones, al recibir con los brazos abiertos a nuestro nuevo pastor, nuestro nuevo obispo, Monseñor Osmar López Benítez, quien es el quinto obispo diocesano. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios, que es luz para nuestro camino y alimento para nuestra alma. En ella encontramos la voz del Señor que nos habla hoy, aquí y ahora, a cada uno de nosotros. Abramos nuestros corazones y mentes para acoger este mensaje divino, permitiendo que transforme nuestras vidas y nos impulse a vivir más plenamente nuestra fe. Escuchemos con atención y meditemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Lectura del libro de los Proverbios. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu
ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuantos surcan los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Koanga ñahenduta tupañande yarañe'ẽ Romanos arandukápe oĩháicha. Tupa ñandembohekojojámagui ñande jerovia rupi ñande py'aguapy hendive ñande jára Jesucristo rupi. Jesucristo reheae ikatúvakue ñañemboja tupãre ñande jerovia rupi. Ha'e ñande pytyvõ hag̃ua ha ñaime porã ha javy'a. Ñaha'ãrõgui ñaiméne hag̃ua ñandéve heko mimbipápe. Ha nda'upéva añói. Javy'a avei ñande jára jehasa'asýre. Jaikuaágui umi jehasa'asývoi ome'ẽha ñandéve mbarete jaropu'aka hag̃ua pe jehasa'asy. Ha pe mbarete reheae ñasẽ porã. Ha ñasẽ porãgui ñaha'ãrõkuaa. Ha pe ñeha'ãrõkuaa nañandembopy'akangýi. Tupa ñanemyenyhẽ rupi imboraihúpe pe Espíritu Santo ome'ẽvakue ñandéve rupi. Tupa ñande jára ñe'ẽ. Romomba'eguasu ndéve ñande jára.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este momento, se inicia el rito de la ordenación episcopal. En este momento, el padre Pedro Juan Maidana Amarilla presentará al candidato a la ordenación episcopal y solicitará se la confiera la consagración episcopal. Reverendísimo Padre, la Iglesia de San Juan Bautista de las Misiones pide que ordenes obispo al presbítero Osmar López Benítez. ¿Tienen el mandato apostólico? Sí, lo tenemos. Tengan la bondad de leerlo públicamente. El padre Luis Javier de Cud Zarza, secretario canciller de la diócesis, muestra la bula del nombramiento al Colegio de Consultores para luego leerlas. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al amado hijo Osmar López Benítez, del clero de la diócesis de Carapeguá, hasta ahora cura párroco de la Catedral de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Virgen María, de la misma ciudad, nombrado obispo de San Juan Bautista de las Misiones, salud y bendición. La solicitud pastoral y paterna nos impulsa, sobre todo a nombrar diligentemente hombres idóneos para este ministerio en las iglesias privadas de la guía de los obispos. Por ello, guiados por el Señor, dirigimos devotamente nuestra atención a la comunidad de San Juan Bautista de las Misiones, que tras el traslado del venerable hermano Pedro Collar Noguera a la sede episcopal de Ciudad del Este, espera un nuevo pastor. A ti, pues, dirigimos nuestra mente. Tú que demuestras los dones necesarios, unidos a las virtudes cristianas, que te hacen idóneo a nuestros ojos para compartir con nosotros y con los demás hermanos la pesada tarea del episcopado, asumiendo el gobierno de la mencionada diócesis. Por tanto, siguiendo el parecer del dicasterio para los obispos y actuando con nuestra autoridad apostólica, te nombramos obispo de San Juan Bautista de las Misiones, concediéndote todos los derechos e imponiéndote las obligaciones propias del mismo oficio según el derecho canónico. Podrás recibir la ordenación episcopal fuera de la ciudad de Roma, observando las normas litúrgicas
de manos de un obispo católico que tú mismo elijas. Sin embargo, primero deberás hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad hacia nosotros y hacia nuestros sucesores, según lo establecido por las normas y leyes eclesiásticas. Cuida con diligencia de asegurar que estas nuestras cartas sean dadas a conocer al clero y al pueblo de tu diócesis, y exhortamos fervientemente a todos ellos a que te muestren aprecio, obediencia, cooperación apropiada y amor constante. Imploramos a Cristo, Señor, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, con su esposo San José y de San Juan Bautista, que la gracia celestial te guarde en la santidad de vida, en la sencillez de las costumbres y en la diligencia evangélica, junto con los fieles a ti confiados. Dado en Roma, junto a San Juan de Letrán, el día 5 del mes de abril del año santo de 2025, 13º de nuestro pontificado. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Las palabras del Salmo nos introducen en el sentido más profundo de esta celebración. Como toda acción litúrgica, lo que hoy celebramos es la gloria de Dios, un canto de alabanza a la Trinidad Santa que acompaña el camino de la iglesia como el pastor acompaña a su rebaño, cuidándolo y llevándolo a las verdes praderas de la salvación. Porque Jesucristo, el buen pastor de nuestras almas, está en medio de nosotros, nada nos puede faltar. Y por eso exclamamos y decimos, qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. No es casual que estamos celebrando la ordenación episcopal del Padre Osmar en el marco de la liturgia correspondiente a la Santísima Trinidad. Esta fiesta nos une como una sola gran familia, a ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que juntos forman una verdadera comunidad de amor, y así cantamos jubilosos con el Salmo, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y con San Pablo decimos que la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el Evangelio, el Señor Jesús nos dice que tiene muchas cosas que decirnos todavía, pero necesitamos de su Espíritu, el Espíritu de la verdad, porque de lo contrario no podemos comprender su mensaje. Queridos hermanos y hermanas, hoy vivimos un día de mucha alegría y esperanza. Es un día de fiesta y de bendición para nuestra iglesia. El Papa Francisco, poco antes de su regreso a la casa del Padre, le nombró al Padre Osmar obispo de esta querida diócesis de San Juan Bautista. Un gesto que habla del cariño que tenía el Santo Padre por nuestra tierra y por nuestra gente. Este nombramiento es parte de ese legado tan hermoso que nos deja el Papa Francisco. Una iglesia humilde, cercana, que escucha, que no tiene miedo de salir al encuentro de los más pobres y alejados. Y no es casual que esta celebración ocurra en este tiempo tan especial que estamos viviendo como iglesia, el gran jubileo del 2025, bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que no caminamos solos, que la vida no es un camino sin rumbo, sino que Dios va con nosotros y nos invita a mirar el futuro con confianza. Ser peregrino de la esperanza es creer que aún en medio de tantas dificultades,
el amor de Dios sigue actuando. Es caminar juntos como comunidad, sosteniéndonos unos a otros, sabiendo que el Señor nunca nos abandona. Es seguir construyendo con fe y esfuerzo una iglesia de puertas abiertas que sepa consolar, animar, levantar y luchar para que en el mundo haya paz, haya justicia y amor. Además, todo esto se enmarca en el camino sinodal que estamos haciendo juntos, aprendiendo a escucharnos, a dialogar, a tomar decisiones en comunidad, a tomar conciencia que delante de Dios y nuestro bautismo todos somos iguales, con funciones y tareas diferentes. Justamente el misterio de la Santísima Trinidad que hoy celebramos nos deja ese hermoso mensaje de la unidad en la diversidad. En la Iglesia hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y actividades, pero todos proceden de la misma fuente y están en función del único cuerpo que es la Iglesia. Hace poco más de un mes, después de vivir unos días de profunda tristeza por la muerte del querido Papa Francisco, que nos ha dejado a todos con esa sensación de orfandad muy grande. Sin embargo, pocos días después, esa tristeza se convirtió en alegría por la elección del nuevo Papa León XIV, un Papa misionero, quien ha comenzado su ministerio con el deseo de seguir haciendo crecer una iglesia fraterna y servidora. En medio de estos signos tan hermosos, el sí del Padre Osmar viene como un regalo. Su vida entregada, ahora como obispo, es un testimonio de que vale la pena seguir creyendo, seguir caminando, seguir esperando. Él será, con su pueblo, peregrino de la esperanza en esta hermosa diócesis de San Juan Bautista de las Misiones y Ñembucú, que ahora se le confía. Hemos celebrado la fiesta del Buen Pastor no hace mucho. Nos recordaba la liturgia de ese día que estamos llamados de manera especial los obispos a ser buenos pastores según el corazón de Jesús. El viernes antes de Pentecostés leíamos el pasaje del Evangelio de San Juan, donde Jesús le interroga a Pedro 3 veces sobre el amor. El diálogo del resucitado con Pedro es una llamada a volver siempre al primer amor, una llamada para todos y hoy especialmente para ti, querido Osmar. Volver al primer amor es volver siempre al encuentro personal e íntimo con el Señor, al encuentro cotidiano y profundo para ser y estar con Él, para experimentar que nunca estamos solos, que en Cristo está nuestra fuerza y nuestro consuelo, que en Él todo lo podemos y sin Él somos nada. El amor a Cristo no nos encierra. El amor siempre es un camino de apertura y acogida del otro. La respuesta de Jesús a la confesión de Pedro es la misión. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es entonces la misión del obispo? Pues apacentar, pastorear, ser pastor al estilo del buen pastor, alimentar al pueblo con la palabra después de haber bebido él mismo de esa fuente. El obispo anuncia con fidelidad el Evangelio, dirige a los hombres a la fe, también a los alejados y a los que no creen. La misión del obispo toma cuerpo en la celebración de los misterios de Cristo, en cada uno de los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. El lema episcopal del Padre Osmar reza lo siguiente: y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expresión proclamada por el sacerdote en cada Eucaristía al partir el pan y tiene un significado muy especial para Monseñor Osmar, ya que desde la celebración de su primera misa como sacerdote comprendió que su misión consiste en presentar a Jesucristo para que toda la comunidad acuda a Él y creyendo en Él tenga vida eterna. Otra misión no menos importante del obispo es el cuidado cercano y entregado al pueblo que se le encomienda.
El obispo protege a su pueblo siendo promotor de comunión, de unidad y adelantado en el testimonio de la caridad. Querido Osmar, recuerda que has sido tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. En efecto, el episcopado significa un servicio, no un honor. Es necesario que el obispo, más que presidir, sirva a sus hermanos, ya que según el mandato del Señor, el que es mayor hágase el menor y el que preside sea como el que sirve. Además, el obispo es artesano de unidad. Su ministerio se funda en la Trinidad Santa. Por el carácter trinitario de su ser, cada obispo se compromete en su ministerio a velar con amor sobre toda la grey en medio de la cual lo ha puesto el Espíritu Santo para regir a la Iglesia de Dios. En el nombre del Padre, cuya imagen hace presente, en el nombre de Jesucristo su Hijo, por el cual ha sido constituido maestro, sacerdote y pastor, y en nombre del Espíritu Santo que vivifica a la Iglesia y con su fuerza sustenta la debilidad humana. Es nuestra misión construir la unidad con paciencia y determinación al mismo tiempo, congregar a los que están alejados por las razones que sean, unir a los distintos, dar voz a los que no la tienen, hacer de la Iglesia un verdadero hogar donde todos encuentren acogida, calor y comprensión. La unidad que el ministerio episcopal ha de construir cada día se concreta en las 4 cercanías de las que nos hablaba el Papa Francisco: cercanía a Dios, cercanía con tus hermanos obispos, cercanía con los sacerdotes y cercanía con el pueblo de Dios. Queridos hermanos, por esta diócesis, desde su creación en el año 1957, pasaron buenos pastores que dejaron huellas imborrables en las parroquias, en las comunidades cristianas y en el corazón de cada uno de los fieles, cada uno según su carisma y su personalidad. 2 de ellos ya fallecidos: Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, primer obispo, Monseñor Carlos Milciades Villalba Aquino, y los otros 2 que estuvieron últimamente están presentes hoy concelebrando con nosotros: Monseñor Mario Melanio Medina, obispo emérito, y Monseñor Pedro Collar Noguera, actualmente obispo de la diócesis de Ciudad del Este, a quienes la gente les recuerda con cariño, respeto y admiración. Y hoy la diócesis de San Juan Bautista recibe con mucha alegría y esperanza a su 5º obispo diocesano, el Monseñor Osmar López, quien dará continuidad a los sueños y proyectos trazados por sus predecesores. Bajo la mirada maternal de la Virgen María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, encomendamos tu ministerio episcopal, querido hermano, que ella te proteja siempre y te acompañe en tu caminar como pastor por los caminos de esta iglesia particular que hoy se te encomienda. Que así sea. Dentro del rito de la ordenación episcopal, el elegido es interrogado para asumir el compromiso de entrega al pueblo de Dios y en presencia de los obispos y de todos los fieles, manifiesta la voluntad de cumplir su ministerio según el deseo de Cristo y de la Iglesia, bajo la autoridad del Papa. La antigua norma de los santos padres manda que quien va a ser ordenado obispo sea interrogado delante del pueblo acerca de su propósito de custodiar la fe y de cumplir con su oficio. Por eso, querido hermano, ¿quieres cumplir hasta tu muerte el Espíritu Santo, el oficio de los obispos que hemos recibido de los apóstoles y que se te comunica por la imposición de nuestras manos? Quiero con fidelidad el Evangelio de Jesucristo. Sí, quiero. ¿Quieres conservar puro e íntegro el de la fe como fue recibido y siempre y en todas partes? Sí, quiero.
Quieres edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y perseverar en su unidad, junto con todos los obispos, bajo la autoridad del sucesor del apóstol San Pedro. Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres, como padre bondadoso, junto con tus colaboradores, los presbíteros y diáconos, al pueblo santo de Dios y guiarlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. ¿Quieres mostrarte afable y bondadoso en el nombre del Señor con los pobres, con los que no tienen y con todos los necesitados? ¿Quieres, como buen pastor, buscar las ovejas perdidas y conducirlas al redil del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres orar siempre a Dios Todopoderoso y cumplir con toda fidelidad la función del sumo sacerdocio? Quiero con la gracia de Dios. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Hemos escuchado el compromiso que ha hecho ante la Iglesia nuestro obispo electo. Viene el momento de la postración, signo de humildad y pequeñez del hombre ante Dios. Mediante este gesto, el elegido pide la fuerza y la protección de Dios Padre para ejercer el ministerio que hoy la Iglesia le confiere. Nosotros, como partícipes de esta celebración, nos unimos en oración, cantando la invocación de los santos, pidiendo que Dios consagre, bendiga y santifique a este hermano nuestro, elegido para el orden del episcopado, mirando al Cristo crucificado, y permanecemos de pie por celebrar ya la liturgia del domingo, Día del Señor. La imposición de manos y la oración consecratoria son el centro de la ordenación episcopal. Con este gesto es invocado el Espíritu Santo en su plenitud, ya sea para realizar una curación, transmitir una gracia, un carisma o consagrar a un elegido para un servicio determinado. Este gesto era utilizado por las primeras comunidades cristianas, especialmente por los apóstoles. Así, este ministerio se ha ido transmitiendo de generación en generación.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo, tú que habitas en el cielo y contemplas con amor a los hombres, inclinándote hacia ellos con mirada bondadosa, tú conoces todas las criaturas antes de que existan y has constituido a la iglesia bajo la inspiración de tu gracia. Tú elegiste desde el principio a un pueblo santo, descendiente de Abraham, y le diste reyes y sacerdotes para mantener el culto en tu santuario, porque desde siempre quisiste ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este elegido la fuerza que procede de ti, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. A él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Dios y Padre nuestro, tú conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que apaciente tu pueblo santo, que ejerza ante ti de modo ejemplar el sumo sacerdocio, sirviéndote día y noche, y que atraiga tu bendición sobre nosotros, ofreciéndote los dones de la Santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu Santo perdone los pecados según tu voluntad, distribuya los ministerios de la Iglesia conforme a tus designios y desate todo vínculo en virtud del poder que diste a los apóstoles, que por la pureza y mansedumbre de su corazón se ofrezca a ti como sacrificio agradable por tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu Santo en tu Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Desde este momento, Monseñor Osmar López Benítez es obispo. Por ello, recibe la unción con el crisma en la cabeza y las insignias propias de este orden. Acompañemos con nuestra oración. Dios, que te hizo partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la mística unción y haga fecundo tu ministerio con la abundancia de la bendición espiritual. Recibe el Evangelio, anuncia la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia. Recibe este anillo, signo de fidelidad y adornado con una fe inquebrantable. Permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios.
Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la iglesia de Dios. Seguidamente, Monseñor Osmar recibe el abrazo de todos los obispos presentes. Este gesto simboliza su acogida fraterna en el orden episcopal y afecto y comunión que unen a los obispos entre sí. Seguidamente, en representación del clero, pasan a saludar al obispo, el presbítero Bernardo Ríos González, uno de los sacerdotes más antiguos de nuestro presbiterio. El padre Jorge Maldonado Torres, ordenado presbítero hace 15 días. El diácono Porfirio López, por parte de los diáconos permanentes,
y la hermana Carlina Ferreira con el hermano Jorge Magno Alarcón en representación de la vida religiosa presente en nuestra diócesis. Juntamente con ellos viene una familia ejerciendo la representación de todos los fieles laicos de nuestra diócesis para manifestar con un saludo la adhesión al obispo diocesano. Y por último, el señor Carlos López, padre de nuestro nuevo obispo, en representación de todas las familias de donde salen las vocaciones. Por ese pan que partimos, antes dispersos por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Bueno, estamos llegando al final de esta programación. Pudimos apreciar los momentos muy hermosos vividos en esta toma de posesión canónica que se realizó en la iglesia, en la Catedral San Juan Bautista de las Misiones. Recordamos que el Monseñor Osmar López, él fue delegado episcopal en la causa del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, y anteriormente también fue postulador de la causa del padre Julio César. Entonces nos estamos refiriendo a una persona que estuvo trabajando muy de cerca en la causa del siervo de Dios, del presbítero Julio César, y por ende muy conocedor de la vida de este futuro santo paraguayo. Y hoy el Monseñor Osmar López va a estar difundiendo con toda seguridad, va a seguir difundiendo con toda seguridad la vida del siervo de Dios en los departamentos de Misiones y de Ñembucú. Y de esta forma vamos a ir conociendo también con mayor profundidad a nuestro futuro santo paraguayo en toda la República del Paraguay. Agradecemos a Dios por habernos concedido este tiempo para hablar de su reino a través de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César, y rogamos a Dios que a través de la intercesión del siervo de Dios, de su siervo, el presbítero Julio César, derrame toda su bendición sobre todas las familias paraguayas. Presentamos los proyectos, las necesidades, las alegrías de todas las familias de nuestro país, y cerramos este programa elevando esta oración, el Ángelus, a Dios a través de nuestra Santísima Madre, que dijo el sí para que hoy nosotros estemos disfrutando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la posibilidad del perdón de nuestros pecados y alcanzar la gracia de la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor Jesucristo derrame sobre todos los habitantes del Paraguay su perdón y su gracia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ko iglesia hoga puto hobasa pa iharmana taba huitose hayam de Cristo rapere tayawata muy apope bagay tepe tañanguaje y Julio tomo en saca ñande de Cristo rape muy apeyai kohangwa borai kupeo ñondibe.